Navia, Presente, doctor. Álvarez, Presente, doctor. Lama, Presente, doctor. Presente, doctor. Arteaga, Barrutia, Presente, doctor. Bastidas, Presente, doctor. San, Presente, doctor. Presente, doctor. Hassan, Presente, doctor. Burga, Cabanías, Presente, doctor. Burga, Cacho, Presente, doctor. Calderón, Calcín, Presente, doctor. Hassani, Presente, doctor. Deña, Chávez, Presente, doctor. Presente, doctor. Ávila, Presente, Cruz. Dávila Jesús, Dávila Denilce, Presente, doctor. de los Ríos, Flores, Gramajo, Grande, Presente, doctor. Guzmán, Honores, ok, Guamán, Presente, doctor. Canampa, Presente, doctor. Jaramillo, Jiménez, Jiménez Luz, Jiménez María, La Torre, Presente, doctor. Laguna, Presente, doctor. Laime, Presente, doctor. López, Murillo, Presente, doctor. Peña, Presente, doctor. Peralta, Presente, doctor. Rivera, Presente, doctor. Rojas, Roldán, Doctor. Roldán, Presente, ¿Quién doctor. más podría ser? ¿Quién más podría Roncal, Presente, doctor. Presente, doctor. Sáenz, Presente, doctor. Santiago, Sarmiento, Escaliti, Presente, doctor. Solís, Presente, doctor. Sosa, Presente, doctor. Turichaki, Demoche, Tito, Presente, doctor. Presente, Tito, doctor. Presente, doctor. Zabaleta, Segarra, Presente, doctor. Moreno, sí, Zabaleta, Presente, Moreno. doctor Moreno. Presente. ya. Sarmiento, Rojas, Rojas, presente, doctor. Jiménez, Guzmán, Guzmán, presente, doctor. Flores,
Sí, Sarmiento. Doctor Honores. Flores Fiorella. Calderón. Cerdeña. Bien, vamos a empezar. Doctor, buenas tardes, llamado. Soy Víctor Ojeda. Ojeda. Doctor, buenas tardes. Burgas Segarra, disculpe. Presente. Ojeda está presente. Presente. No, Burgas Segarra, disculpe, doctor. ¿Ah? Burga. Burgas Segarra. Sí, Burga. Está presente. Está presente, ya te puse. Ya, ok. Solamente falta Calderón, Cerdeña, Dávila, Flores. Dávila presente. Dávila presente. ¿Ya? Flores, los dos Jiménez, Jiménez Luz y Jiménez María. Y vamos a empezar con las clases, ¿ah? Hoy vamos a hablar de la ley que establece medidas para fortalecer la autoridad de salud de nivel nacional con el fin de garantizar la prevención, control de riesgo y enfermedades de la población. 3423. ¿Qué dice esta ley 3426? Esta ley, en resumen, da la facultad que tiene el Ministerio de Salud para intervenir en una región cuando hay un problema de riesgos de enfermedad de la población. Hay mucho COVID-19, hay mucho dengue, hay mucha muerte por neumonías, y la región que la salud está descentralizada, tienen autonomía administrativa, financiera, está bien, está descentralizada, pero si el ministerio ve, en base a unos informes del Ministerio de Salud Pública, del viceministro, ve que hay problemas de salud, que puede dar un problema de salud pública, ocasionar muerte, complicaciones en Puno, en el Callao, en Arequipa, en Iquitos, ejemplo. Entonces el ministerio asiste la salud descentralizada por rectoría, Autoridad Sanitaria Nacional, puede intervenir y solicitar también sanciones a los gobiernos regionales, a autoridades en salud, que no han cumplido con sus funciones. Veremos en qué consiste esta ley, para que ustedes lo conozcan, la 3423. El objeto de la ley es fortalecer al MINSA, que es la Autoridad Sanitaria Nacional, con el fin de garantizar la prevención, el control de riesgos y control de enfermedades. O sea, no solamente prevenir enfermedades, sino controlar los riesgos, estas enfermedades de la población, en base a su rectoría de la política nacional. Pero, más que la ley, vamos a ver su reglamento. El reglamento es la ley, pero ya es específico. Entonces, para no repetir, veremos el reglamento de la ley 3423, ¿no? Que es aprobado por decreto supremo hace 4 años. ¿Qué dice el artículo 2? ¿Dónde se aplica esta ley? ¿Cuál es la ley? La ley es 3423. El presente reglamento de esta ley es de aplicación en el MINSA, que es el órgano rector. Los organismos públicos adscritos, o sea, su salud, por ejemplo, son adscritos, ¿no? El FISAL, el CIS, y aquellas instituciones públicas de nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, los hospitales que dependen del MINSA, todas las regiones de salud, también los establecimientos de salud de los municipios. También el Instituto de Gestión de Servicios de Salud, que ya desapareció, la Dirección de Lima Metropolitana, gobiernos regionales y locales, las direcciones regionales, las gerencias regionales de salud, redes, microredes, todas las instituciones, ¿no?, del sector público. Entonces ahí interviene esta ley. Entonces, seguimiento, monitoreo y supervisión del cumplimiento de la función. Seguimiento, monitoreo y supervisión de la función. Seguimiento, monitoreo y supervisión de los órganos del Ministerio de Salud. El MINSA tiene una serie de direcciones, ¿no es cierto? La Dirección de Epidemiología o el Control de Enfermedades, como el CDC,
tiene la Dirección de Servicios de Salud, la Dirección de Salud de la Persona, de Intervenciones Estratégicas. La cosa es que a través de sus direcciones, el MINSA realiza un seguimiento y monitoreo de estas funciones transferidas. ¿Cuántas funciones hemos transferido? 16 funciones a los 25 gobiernos regionales. Estas 16 funciones transferidas, hay que supervisarlas si lo están ejerciendo bien, ¿no es cierto? Sobre todo en la gestión de salud pública. Entonces, hay, digamos, eventos de salud pública que están contemplados en el Reglamento Sanitario Internacional. El Reglamento Sanitario Internacional es un reglamento que es de firme cumplitorio del Perú y de cientos de países del mundo, ¿no es cierto? Entonces, cuando se incumple ese reglamento, pues indudablemente en un país, el MINSA como autoridad nacional tiene que ver por qué se está incumpliendo en algún gobierno regional. Tiene que hacer el seguimiento, el monitoreo. Identificación de situaciones de riesgos. Cuando el Ministerio de Salud, cuando está haciendo un seguimiento, un monitoreo, identifica una situación de riesgo para la salud pública, porque la autoridad regional o municipal no incumple sus funciones, o por factores exógenos, ¿no? Por ejemplo, prácticamente la cobertura de inmunización. Un ejemplo, en Puno, en Cusco, estamos en invierno, estamos en junio, julio, los chicos se pueden morir por neumonía, en altura sobre todo, y las coberturas de inmunizaciones llegan a un 30-40%, deberían pasar el 90%. No vamos a esperar que existan la muerte por neumonía. O por ejemplo, hay demasiados dengues en Loreto, hay una epidemia en dengue de Loreto en esa región. O de repente demasiado caso de COVID-19 actualmente, cualquiera de ellos. Entonces, cuando identifica situaciones de riesgo para la salud pública por incumplimiento de una autoridad regional o municipal, esos hallazgos lo va a comunicar. ¿A dónde? Al despacho al viceministro de Salud Pública. Acuérdense que en la reforma hay dos viceministerios, viceministro de Salud Pública y viceministro de Prestaciones. Entonces, hacen un informe, una dirección del MINSA y comunica al despacho del viceministro de Salud Pública. Y le dice y le hace un informe con recomendaciones de cumplimiento a los gobiernos regionales. Entonces, esa dependencia lo va a derivar al CDC. El CDC, que antes se llamaba Dirección de Epidemiología, ahora ha aumentado sus funciones. El CDC viene a ser el Centro Nacional de Epidemiología, de Prevención y de Control de Enfermedades, ¿no? O sea, es más amplio, no solamente ve la parte de distribución de enfermedades, sino prevenir y controlar las enfermedades. Entonces, una instancia del MINSA comunica al CDC de lo que está pasando en una región de salud, del Callao, de Moquegua, de Piura, ejemplo, ¿no? Informe de monitoreo y supervisión. El MINSA, encargado, dentro de los 7 días, luego de concluido, de haber visitado esa región, ¿no? Haber monitoreado sus acciones, prepara el informe correspondiente y le va a remitir al gobierno regional y a la Dirección Regional de Salud. Si el problema es en Puno, si el problema es en Moquegua, si el problema es, por ejemplo, en Madre de Dios, en Tacna, le va a comunicar al gobernador regional y al director o gerente regional de salud de lo que está pasando ahí en su ciudad, a través del despacho del viceministro de Salud. O sea, primero le comunica al gobernador y al director regional, señores, esto está pasando, ¿no? Informe de la autoridad regional. La autoridad regional, bajo responsabilidad de su titular, ¿no es cierto?, debe implementar las acciones, las recomendaciones en un plazo corto o mediano, de acuerdo a lo que corresponda, ¿no? Informar periódicamente, ¿no?, las medidas adoptadas y los resultados obtenidos para implementar la medida correctiva. Entonces, tiene que, en un plazo, tiene que decir qué cosa ha hecho para mejorar la cobertura de inmunización contra el neumococo, qué cosa ha hecho para comenzar a intervenir para que no exista muchos brotes de dengue, qué cosa ha hecho para disminuir, digamos, los casos de COVID-19. Entonces, la autoridad regional tiene que decir qué cosa ha hecho, ¿no? Qué medidas correctivas ha tomado. De persistir el riesgo de salud pública identificado, o sea, persiste la baja cobertura de inmunizaciones, persisten los casos de COVID, persiste, digamos, los brotes de dengue, está viendo incluso dengue hemorrágico que está matando a compatriotas nuestros, el MINSA emite el informe correspondiente y lo remite al despacho del viceministro de Salud Pública, para que intervenga el CDC, para que implemente una respuesta efectiva. O sea, si no está incumpliendo el gobierno regional, pongamos, no está incumpliendo la Dirección Regional de Salud, se hace un nuevo informe de incumplimiento.
en el local, en el ámbito territorial correspondiente, ¿no es cierto?, para que cite las acciones administrativas ilegales. O sea, él va a intervenir, pero ojo, va a haber responsabilidades administrativas y penales al gobierno regional y al director regional que no ha incumplido, a pesar que inicialmente se le recomendó que tome medidas correctivas. Delegación de la solicitud de intervención. El MINSA, a través del ministro o del viceministro de Salud Pública, podrá solicitar. Entonces ellos le van a delegar al CDC del MINSA, o sea, al Centro de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, para que implementen una medida correctiva, ¿no es cierto? Porque ya identificó el problema de la salud pública y dónde lo implementan, en ese territorio, en esa región. Entonces, ¿cómo es el proceso de intervención para implementar la medida de respuesta inmediata frente al riesgo de salud pública? El director del CDC recibe la solicitud de intervención. El viceministro de Salud le dice al director del CDC, ¿no?, que comienza a intervenir, que haga la medida correctiva, ¿no es cierto? Lo deriva un equipo técnico evaluador, ¿no?, para que realice la intención, ¿no?, de respuestas efectivas. Criterio del equipo técnico evaluador. El equipo técnico evaluador debe tener en cuenta los siguientes criterios para evaluar la solicitud de intervención. Primero, ellos tienen que tener en cuenta que no ha incumplido el gobierno regional o el gobierno local, que es municipal, provincial o distrital, de las recomendaciones que ha hecho como resultado del monitoreo, ¿no? Acuérdense que primero se ha visto los problemas y cuando se ha visto esos problemas se le dio un informe al gobernador regional y al director regional para que tome medidas correctivas. Como no lo ha hecho, nuevamente hace un informe y el equipo que va a intervención, que va a evaluar, ve si efectivamente ha incumplido, ¿no? Va a comprobar, no es que no le crea los informes, pero tienen que ver qué cosa es el incumplimiento. Y también tiene que ver si hay eventos exógenos que tienen impacto en la mortalidad de la población. Solicitud para declaratoria de intervención por riesgo de salud pública. El CDC del ministerio, ¿no?, remite el informe entonces y dice, necesitamos intervenir. Efectivamente, el gobierno regional del Callao, efectivamente el gobierno regional de Tacna, de Moquegua, de Piura, ¿no?, de La Libertad, de Lambayeque, ¿no es cierto? Un ejemplo, de Puno, no ha solucionado los problemas y hay un riesgo de salud pública. Entonces nosotros, MINSA está en Lima, vamos a intervenir. Y solicita que se declare intervención por riesgo de salud pública, ¿no?, como una emergencia sanitaria. No van a esperar, comiencen a morirse los niños, ¿no?, a pesar que está descentralizado la salud, pero el MINSA es el órgano rector, no vamos a esperar que sigan demasiado brotes de dengue, un ejemplo le digo, ¿no? Entonces van a intervenir de Lima Metropolitana a esa región. Sustento para declaratoria de intervención por riesgo de salud pública. El viceministro de Salud Pública, entonces, dentro de las 48 horas de recesionado la solicitud de declarar la intervención por riesgo de salud pública como una emergencia sanitaria, eleva ya al despacho del ministro de Salud el expediente con los sustentos técnicos correspondientes. El ministro de Salud tiene que tener el plan de intervención, incluso tiene que tener el proyecto de decreto supremo, y es que ahí lo tiene que firmar el presidente de la República. Puede firmar una intervención solamente el ministro o la ministra de turno, RM, resolución ministerial, o si tienen que intervenir, por ejemplo, tienen que intervenir otros sectores como educación, MIDIS, además del MINSA, o si tiene que haber plata que tiene que gastar el mismo MINSA, ahí ya se interviene no con resolución ministerial, sino con decreto supremo. Si es decreto supremo, lo tiene que firmar y el presidente de la República. Hasta ahí podemos llegar. Cuando la intervención incluye a otros sectores además del MINSA, entonces la intervención debe ser aprobada no con resolución ministerial, porque como interviene otro ministro, el ministro de Salud no manda sobre el ministro de Defensa, sobre el ministro de Educación, sobre el ministro de Inclusión Social. Si van a intervenir otros ministerios, entonces ya ahí manda ¿quién? El presidente de la República, con decreto de ya la intervención. Ya no es con RM, resolución ministerial. Cuando el plan de intervenciones contemple acciones de gestión que no implique presupuesto, ¿no?, del MINSA, solamente será resolución ministerial o resolución del viceministro. Pero cuando implique dinero que va a tener que gastar el MINSA para intervenir, ahí se hace con decreto supremo. Entonces, el decreto supremo, ¿cuándo se da? Cuando interviene en otro ministerio o cuando hay presupuesto del Ministerio de Salud.
declaratoria de intervención por riesgo de salud pública. El decreto supremo que declara riesgo sanitario, se declara en riesgo sanitario por emergencia sanitaria a la región de Piura, se declara en emergencia por riesgo sanitario por una emergencia sanitaria a la región del Callao, a la región de Tacna, ya. Ese decreto supremo entonces tiene un plazo de ¿cuántos días? De declaración de riesgo de 3 meses, 90 días. Tienen 3 meses para la intervención. Si en 90 días no se solucionó, se puede prorrogar, pero primero se interviene no por un año, sino por 90 días que puede prorrogarse. Además, en esa intervención, ¿qué cosa es? ¿Qué información tiene? La relación de bienes y servicios que se requiere contratar. Necesito contratar enfermeras para comenzar a vacunar, por ejemplo, contra el neumococo en los niños del Cusco de Puno. Necesito contratar, por ejemplo, servicios, ¿no? Más personal, más médicos, ¿no es cierto? Necesito comprar insumos. Bueno, también debe estar el informe de la intervención, relación de bienes y servicios. ¿Cuánto de presupuesto? 300.000, medio millón de soles, 1 millón de soles. Todo debe estar en el plan de intervención. Y el plan de intervención es como un anexo que forma integrante del decreto supremo. Prórroga de la intervención. Si el CDC, o sea, la Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA, solicita prorrogar la intervención previa evaluación, si vemos que 3 meses no se ha podido solucionar del todo el problema, entonces hace un informe para que se prorrogue la intervención, ¿no es cierto?, por 1, 2 o 3 meses más. Ejecución del plan de intervención. Implementación del plan de intervención. El plan de intervención complementa las acciones que realizan los gobiernos regionales y locales. O sea, el hecho que intervenga el Ministerio de Salud por incumplimiento de un gobierno regional o local no significa que entre a tallar el Ministerio de Salud y ellos estén de brazos cruzados, ¿no? Ellos intervienen como autoridad sanitaria nacional, pero el gobierno regional que no lo estaba haciendo, el director regional, tiene que acompañar la intervención de Lima Metropolitana del MINSA, ¿no? Es lo que pasó en Loreto, ¿se acuerdan? En Arequipa, que interviene, en Arequipa, sobre todo en Arequipa interviene el MINSA, ¿no? A propósito del COVID, la gente lo pedía, ¿no? Pero indudablemente los demás también tuvieron que acompañar la intervención del MINSA. Contratación de bienes y servicios. La contratación de bienes y servicios para esta declaratoria de riesgo de salud pública por una emergencia sanitaria, ojo, entonces se sujeta a lo establecido a la 30225, Ley de Contrataciones del Estado, a sus artículos, siempre que se encuentre comprendido dentro del plan de intervención. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Que como es una emergencia sanitaria, no vas a estar haciendo licitación, contratar CAS, todo el proceso de contratar CAS que me va a demorar un mes, primero se va a morir la gente, se va a complicar. Entonces, esas normas se suspenden, se va a contratar rápidamente, se va a dar la buena pro rápidamente, pero siempre dentro de la legalidad, dentro de la eficiencia. No porque ya no se aplican muchas normas de contrataciones, uno va a contratar a dedo y como ha sucedido con el COVID, en algunos lugares, en algunas regiones, algunos municipios, ¿no? A nivel del país, no vas a comprar porque compras, como que dice a dedo, comprar lo más caro, ¿no? La contratación de personal para enfermería, médico, para la intervención, a través de la contratación de servicios, pues bien, se hace de acuerdo a la normatividad, pero como es una emergencia sanitaria, el proceso se va a cortar, ¿ya? Para que los procesos sean más rápidos. Sostenibilidad de actividad de vigilancia, prevención y control. El CDC de Epidemiología informa al despacho de Salud Pública, al viceministro, con recomendaciones para que exista sostenibilidad a las actividades de vigilancia, de prevención y control, para que esa sostenibilidad lo siga haciendo el gobierno regional. Cuando ya se retiran del Puno, del Callao, donde intervinieron, el gobierno regional, la Dirección Regional de Salud, van a tener que darle sostenibilidad, porque el MINSA no va a estar pues todo un año, no va a estar ahí todo el tiempo, ¿no? Para eso hay centralizado la salud. Informe para los órganos de control. En aquellas situaciones en que cuando se ha intervenido, porque se incumplió funciones del municipio, se incumplió funciones de las regiones, se va a hacer, está bien, el MINSA interviene, pero
pero se va a informar a la Contraloría que el gobernador regional de Arequipa, el gerente regional o director regional de Arequipa de Salud, no cumplió con su funcionalidad. Entonces, al margen que ellos intervengan, se va a acusar a la Contraloría un informe para que la Contraloría vea la sanción correspondiente a esas autoridades. Financiamiento del plan de intervención. La implementación del plan de intervención aprobado en el marco de lo establecido se financia con cargo del presupuesto del MINSA. Entonces el MINSA, que tiene presupuesto, va a tener que gastar, ya que no ha gastado el gobierno regional, el director regional, va a gastar el MINSA, va a tener que gastar, pues primero está la salud. Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la salud pública en los gobiernos regionales. La autoridad de salud de nivel nacional y regional para fortalecer, mejorar de manera continua esa transferencia de funciones que han sido 16 relacionadas a la gestión de la salud pública, debe considerar condición previa para el ejercicio de dichas funciones, requisitos técnicos que demuestren su idoneidad y capacidad técnica especializada, ¿no? ¿Cuáles son las disposiciones complementarias? El MINSA, mediante la resolución ministerial, podrá dictar medidas complementarias que resulten necesarias. O sea, se intervino para evitar que exista una epidemia de dengue, madre de Dios. Si se intervino para evitar que exista demasiado, por ejemplo, una enfermedad en determinada región, ¿no? O si el MINSA ve que ya va a tener que haber sostenibilidad, tiene que hacer medidas complementarias para el mejor cumplimiento del presente reglamento. Por ejemplo, han estado, poniendo herbicidas, fumigando, ¿no? Para evitar que que exista más brote de dengue en Iquitos, ¿no? En ciudades de Loreto. Si cree que hay medidas complementarias, como por ejemplo transferir presupuesto, contratar más personas para darle sostenibilidad, el MINSA lo puede hacer medidas complementarias. Entonces, esto es lo que... A ver, rápidamente nomás, entonces hay un monitoreo, síganme con la manito, informan el monitoreo, la supervisión, y si el gobierno lo ha cumplido, se informa que lo ha cumplido, tomó acciones correctivas. Pero los informes que hizo el MINSA al gobierno no lo incumplió, no lo hizo pues por determinadas circunstancias, entonces van a tener que intervenir, solicita la intervención. Necesidad de intervención con medida de respuesta temporal, no es necesario la intervención, se hace el informe, vieron que no era necesario, pero si es necesario la intervención, entonces se elabora la propuesta del plan de intervención. Una vez que se elabore la propuesta del plan de intervención, sale la resolución ministerial de intervención en determinada región y el plan de intervención, ¿no es cierto? ¿Cuándo es una resolución ministerial? Cuando van a intervenir. ¿Y cuándo es un decreto supremo? Cuando van a intervenir otros ministerios, ya no sale una RM, sino un decreto supremo, un DS, o cuando hay un DS, decreto supremo, cuando hay plata del mismo MINSA, ¿no? Entonces ahí ya sale ya no RM, resolución ministerial, sino decreto supremo para intervenir. Entonces se va a organizar la intervención, una vez, son 3 meses la intervención, 90 días máximo. Si hay necesidad de intervención, no es necesario porque ya no hay brote de dengue, ya no hay caso de COVID, un ejemplo, no hay necesidad. Pero si se necesita que la intervención persista por más de 3 meses, si hay necesidad de prórroga de la intervención, se hacen los trámites y se hace otra resolución o decreto supremo prorrogando 1, 2 o 3 meses más. Si después se controló el riesgo, sí, se hace informe final y fin de la intervención. Si no se controló el riesgo, va a tener que evaluarse un comité de emergencia sanitaria, qué es lo que pasa, por qué se ha prorrogado la intervención, y sigue el problema de muerte por niños por neumonía, sigue los brotes de dengue, sigue lo demasiado, sigue avanzando la epidemia de COVID, bueno, se hace el informe respectivo, ¿no? Entonces, este es un resumen de esta ley de intervenciones, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Entonces, miren ustedes, ya existe la ley, ¿no es cierto? Y esa ley 3423 es la ley que permite que el Ministerio de Salud, por más que se ha descentralizado la salud, 16 funciones, que son autónomos las regiones del país, las 25 regiones son autónomos,
tienen autonomía administrativa, autonomía política, autonomía financiera, está bien, pero si hay un problema de salud pública en esas ciudades que pertenecen a esa región, y se le ha informado y ellos no lo solucionan, a pesar que el MINSA le informó, entonces van a tener que intervenir el MINSA por rectoría como autoridad sanitaria nacional, pero independientemente de su intervención, van a informar a la Contraloría General de la República, esa negligencia en el cumplimiento de sus funciones del gobernador regional y del director regional, y pueden ser denunciados hasta penalmente por delito contra la salud pública, ¿no? Aparte de la responsabilidad administrativa de suspensión. Vamos entonces ahora, ¿me preguntas? Vamos a hablar sobre la 23330, la ley general, ¿no? La ley del SERUM, ¿no? El Servicio Médico Rural y Marginal de Salud, el SERUM. 23330. Artículo 1 del SERUM. El Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud, SERUM, que es para abreviar, será prestado por los profesionales de la ciencia de la salud, o sea, no va el técnico, ¿no es cierto? No va la técnica de enfermería, el auxiliar de enfermería, el personal administrativo, sino profesionales de la salud, que tengan su título, ¿no es cierto? Ellos son los que están obligados a hacer el SERUM. La prestación del servicio es requisito para ocupar cargos en entidades públicas. Quiere decir que si, por ejemplo, Herbert, Elisa no quieren hacer su SERUM, no van a poder ser contratados por ninguna región de salud, por el ministerio, ninguna DIRESA, por ninguna institución pública. ¿Qué más? Si ISA, Norla, ¿no? Wesley no quieren hacer SERUM, tampoco, además de no ser contratados por el sector público, tampoco pueden ingresar a alguna especialización. Si quieren hacer una residencia de cirugía general, por ejemplo, de cardiología, el SERUM le van a pedir en la residencia SERUM, ni van a recibir beca. Por lo tanto, todos los profesionales de la salud estamos obligados a hacer el SERUM, si no nos perjudicamos. El Servicio Rural y Urbano Marginal estará a cargo del Ministerio de Salud. Entonces, esto no se ha descentralizado. El MINSA sigue teniendo, digamos, la función del SERUM, ¿no es cierto? Coordinando, obviamente, con los gobiernos regionales, pero el MINSA centraliza esta función, eso no se ha descentralizado. El cumplimiento del SERUM dura ¿cuánto tiempo? Un año, ¿no es cierto? Uno se gradúa de médico, de enfermera, de psicólogo, de nutricionista, y luego de graduado cumple su SERUM. ¿Cuánto tiempo dura? Un año, 12 meses. Entonces vamos ahora a ver la ley, pero nuevamente el reglamento de la ley, ¿no? Que se ha aprobado con los reglamentos de las leyes, en este caso la ley 23330 del SERUM. Los reglamentos de las leyes se aprueban con decreto supremo, ¿no? O sea, lo firma el presidente de la República, el reglamento. Vamos a ver el reglamento. El SERUM, entonces, son, digamos, realizados por los profesionales de la salud, cuando tengan su título. El SERUM contribuye a mejorar la atención y beneficio de la población más pobre. O sea, el SERUM, pues, generalmente se hace, pues, en Lambayeque, en Puno, en los sitios más pobres, más olvidados, ¿no es cierto?, en la selva, ¿no? Sitios urbanos marginales y rurales. El SERUM entonces brinda atención integral de salud a la población más vulnerable. ¿Y dónde se realiza? En el primer nivel, ¿no es cierto? Puestos de centro de salud y también en hospitales, segundo nivel, pero hospitales urbanos, rurales, pues no un hospital de la capital, ¿no? No van a ir a hacer SERUM al hospital Goyoneche de Arequipa, ¿no? Lorena del Cusco, esos hospitales de capitales no, sino hospitales que están dentro de distritos o provincias. El SERUM es requisito indispensable ¿para qué? Para ingresar a trabajar en un establecimiento del sector público como nombrado, como contratado, como terceros, igual modalidad, para ingresar a la residencia para una especialidad y recibir beca del Estado. Entonces es obligatorio el SERUM. El Servicio Urbano Marginal, Rural y Urbano Marginal de Salud, SERUM, es realizado ¿por quién? Profesionales de la salud, miren, médicos, odontólogos, enfermeras, obstetrices, el químico farmacéutico, nutricionista, el tecnólogo de rayos X, laboratorio de terapia física,
las asistentas sociales, los biólogos, los médicos veterinarios, psicólogos, ingenieros sanitarios, todos los profesionales de la salud están obligados a hacer serum, no solamente los médicos. Ahora bien, esos profesionales desarrollan funciones que le dice la autoridad competente. ¿Qué más realizan? Ellos pueden hacer prevención y promoción en la comunidad, charlas, por ejemplo, vacunaciones, pero también pueden tratar de enfermedades, pueden, como cualquier profesional, ¿no? Atenciones recuperativas, pueden hacer labores administrativas, educación para la salud, capacitación, investigación, y luego elaboran un plan integral de salud local también de su distrito donde han ido. Entonces, serum será a través de un contrato. ¿Cómo van ustedes cuando ya termine? Se van a ir a Piura, a Contamana, en Iquitos, pero se van contratados, pero solamente se les contrata por un año y se le paga como un médico. El sector público del primer nivel, son como 5.500 actualmente. Entonces se van con su sueldo, pero solamente el contrato es por un año. Los profesionales que no alcancen una plaza presupuestada, habían 30 plazas presupuestadas, 30, pero resulta que hay 40 para serum y solamente hay 30 plazas presupuestadas, entran 30, y como habían 40 para hacer el serum, los otros 10, porque habían 30 presupuestadas, los otros 10 hacen el serum equivalente. ¿Qué significa serum equivalente? Es el mismo serum, pero se llama equivalente porque lo va a realizar sin tener sueldo. Ojo. A honores, porque no hay presupuesto, lo hacen sin sueldo, pero ojo, como lo haces sin tener un sueldo del primer nivel del médico, lo vas a hacer durante un año, pero no vas a trabajar todos los días. 36 horas no, sino solamente vas a trabajar 3 días a la semana, 6 horas diarias por 3 días, 18 horas a la semana. Entonces trabajas lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado, ¿no? 3 veces a la semana, porque es ad hoc. Serum equivalente se llama eso. ¿Dónde se realiza el serum? En el primer nivel y segundo nivel de atención. Está bien, puestos, centros de salud y hospitales de apoyo de los distritos o de las provincias, en hospitales de zonas rurales y urbanos marginales de menor desarrollo del país. El serum entonces tiene un comité central, regional, subregional y un comité médico. Central, regional, subregional y un comité médico. El comité central entonces él conduce el serum, el MINSA, ¿no es cierto? Para eso ellos tienen que hacer una planificación del sector, también regional, subregional y local, ¿no es cierto? Para intervención. Los comités regionales que están en las regiones de salud, Direza del Callao, Direza de Puno, Direza de Arequipa, como ejemplo. Y los subregionales en las provincias conducen el serum en su localidad, pues, ¿no es cierto? En su nivel correspondiente, ¿no? Pero todo viene ¿de dónde? Del comité central del MINSA, porque eso no se ha descentralizado. El comité médico y el comité médico está integrado ya por el médico cirujano designado por su institución, ¿no es cierto? Que va digamos, a trabajar en el central regional o subregional como un representante, ¿no es cierto? Las vacantes, entonces, el comité central en el MINSA va a distribuir la vacante. 30 vacantes de serum en el Callao, 20 en Puno, 50 en Iquitos, 40 en Arequipa. Se supone vacantes con presupuesto para ser pagados. Si hay más serumistas y no pueden ingresar a las vacantes, tendrán que hacer su serum equivalente, ¿no es cierto? Es gratis, trabajar 3 veces a la semana. Los requisitos para serum, ¿cuáles son? Cuando hagan su serum, tienen que ser médicos, titulados, colegiados, registrados en el Ministerio de Salud, su título de médicos, ¿no? O registrados también en la región de salud donde están viviendo, trabajando. Acreditar mediante certificado expedido viviendo, pero que todavía no trabaja. Acreditar mediante un certificado que están bien de salud, o sea, además de tener su título de médico cirujano, su título de enfermera, su título de la profesión del serum, tiene que tener un certificado de buena salud física y mental, ¿no? Los postulantes inscritos que están embarazadas, las gestantes, o a las serumistas que van a hacer serum y tienen hijos que tienen menos de un año, ellos sí tienen derecho a plaza remunerada. O sea, dentro de las plazas, si hay 40 plazas, pero 30 son remuneradas, los que tienen hijos menores de un año o las que están embarazadas, ellas van a tener preferencia para que sean su serum remunerado.
Los postulantes que tengan con alguna discapacidad serán ubicados según evaluación por el comité médico, ¿no es cierto? Si tienen algún tipo de discapacidad. A los postulantes, ¿no?, que estén embarazadas, que tengan hijos menores de 1 año, ¿no es cierto? O postulantes que tengan un tipo de discapacidad, se realiza un sorteo. Pero fíjense usted, en ese sorteo hay el 20% de la plaza asignada por cada institución del sector. ¿Está bien? Entonces, miren, en un sorteo se va a otorgar el 20% de la plaza, ¿no? La quinta parte de la plaza se le va a dar a ellos para que tengan preferencia, ¿no? Los profesionales titulados en el extranjero, si uno de ustedes son médicos, pero si vienen de Cuba, vienen, por ejemplo, de Estados Unidos, pero no han hecho su serum, tienen que hacer su serum si quieren ser contratados o ingresar a la residencia del Perú, ya se vienen a vivir a Lima, pero estudiaron en el extranjero, tienen que tener título revalidado, ¿no? Su colegio médico, resolución de coordinación interuniversitaria, tiene que ser revalidado en la Asamblea Nacional de Rectores, que ahora se llama SUNEDU, ahora le cambiaron el nombre, se llama SUNEDU, ¿no? Y está registrado en el Ministerio de Salud. Entonces tienen que hacer su trámite para revalidar su título en el Perú. Inscripciones. Los postulantes se inscriben en la región de Lima, en el MINSA, y la región de salud, pues en su dirección correspondiente, MINSA, la Seguridad Social, cada uno donde pertenezca, pues, ¿no? Sanidad de las Fuerzas Armadas, hay personas que quieren hacer su serum en las fuerzas policiales, ¿no? El postulante, cuando se inscribe, presenta una solicitud al Comité Central, están en Lima, están en Iquitos, están en Madre de Dios, al Comité del Serum Regional, pues, ¿no es cierto? Su regional. Y presentan su copia del título, porque tienen que ser profesionales, titulados y colegiados, confedatarios del MINSA o de la región de la direza. Su título quieren fedatearlo, ¿no? Le den el visto bueno, y ustedes están en Moquegua o en Puno, no van a venir a Lima, al MINSA, lo fedatea la región de salud correspondiente, ¿no? En vista de la descentralización. Además, copia de la colegiatura, ¿no? Del Ministerio de Salud o de la región de salud, certificado médico que están bien de salud, declaración jurada que no han realizado el serum, primera vez que lo van a hacer, y constante colegio profesional respectivo. El Comité Central, con el fin de autorizar el acto de sorteo, se realizan las acciones, los requerimientos, se analizan los requerimientos que ya hemos mencionado. Asignar a cada comité regional le hemos asignado la plaza presupuestada. Lo que excedan del presupuesto hacen su serum equivalente. O sea, antes de ser un equivalente, primero tiene que entrar a la plaza presupuestada. Los que no entren a la plaza presupuestada, ya recién van a ser un equivalente. Cuando se hacen los sorteos, 2 veces al año, en marzo, para que empiecen en abril el serum, y el sorteo se hace en septiembre, para que empiecen en octubre. ¿Cuándo empiezan los serum? En abril del año y en octubre del año. 2019 empezaron los serum en abril del 2019 y en octubre del 2019. Ahora pues no ha habido por la pandemia del, ¿no? O sea, 2 veces al año es el sorteo, marzo y septiembre. Entonces cada comité regional y subregional van a inscribir a los profesionales, ¿no? De donde ellos hayan, la universidad donde hayan salido, y van a desarrollar los sorteos en presencia de notario público. ¿Cuánto dura el serum? 12 meses, 1 año, ¿está bien? ¿Cuántas horas va a trabajar? 36 horas a la semana, de 8 a 2 de la tarde de lunes a sábado. Y no estar obligado a realizar guardia, por si acaso, ¿ya? El serum equivalente no trabaja 36 horas, sino 18 horas, 3 veces a la semana. Los que han sido contratados van a recibir un sueldo, ¿no es cierto?, por resolución de la autoridad. Entonces, si están en ICA, el sueldo lo paga la direza de ICA, si están en Lima, el MINSA, en la direza donde estén trabajando. Los comités regionales desarrollan un programa de capacitación. Los que van a empezar su serum en el Callao, en Arequipa, en Lima, en Tacna, previamente, cuando entran, se capacitan en modelo de salud integral, se capacitan sobre el medio ambiente, sobre la calidad de la atención. Vamos a hacer unos días de capacitación antes que empiecen del todo. El profesional que ha recibido su constancia, ya recibieron su constancia de la plaza. Entonces, cuando ustedes van a irse ya a las regiones respectivas, además que van a recibir su sueldo una vez al mes del primer nivel, reciben un 50% a instalación. Del sueldo, la mitad
aparte la mitad le van a dar para que se instale por una única vez. Reciben un pasaje de ida y también de vuelta para que regrese, ¿ya? Y eso se abona, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo arrancan ustedes? Si el sorteo es en marzo, arrancan el 1 de abril. El sorteo es en septiembre, arrancan el 1 de octubre. Y se van a Contamana, a Cobamba, a Querocotillo, ¿no? Algunos pues se quedan en Lima Metropolitana, ¿no? Será un equivalente. El profesional después se le va a elaborar un informe en original y 4 copias, ¿no es cierto? Que va al MINSA, al comité regional o al subcomité regional, una copia para ustedes. A terminar su SERUM, término del servicio y certificación. Entonces, luego que termine su SERUM un año, el director de la DIRESA, no importa el distrito o la provincia, el director de la Dirección Regional de Salud le va a emitir una resolución directoral regional que han terminado su SERUM, ¿cierto? Previo informe del comité, ¿no? Que no deben nada ahí a ese hospital o esa posta, que han acabado, que han hecho su informe, entonces tienen una constancia de su SERUM. La bonificación, entonces, son beneficios al profesional. Los que están en zona de frontera, los que van a zonas más pobres, van a tener una bonificación que le va a servir a ustedes, ¿no es cierto? La bonificación, entonces, es un puntaje extra, ¿no es cierto? Miren, ¿por qué muchos quieren irse lejos? Cuando postulen para la residencia o postulen para que los contraten, van a tener más puntaje lo que hicieron su SERUM en zona más alejada de Lima Metropolitana o de la capital de la región. Ojo, entonces el que menos, antes nadie quería irse muy lejos, ahora que hay un puntaje al currículo vitae, un buen puntaje, el que menos quiere en el sorteo, porque es sorteado, el que menos quiere ser sorteado en un sitio lejano para que le den más puntaje. Igual es para el equivalente. El equivalente, así no tenga sueldo y trabaje 3 veces a la semana, también le dan el puntaje si va en un sitio más lejos. ¿Cuánto es el puntaje? El puntaje no va al conocimiento. Cuando postulen al residentado de cardiología, por ejemplo, a Ricardo Palma San Marcos, el puntaje va al currículo vitae, que es el currículo de sus congresos, cursos, no va al conocimiento, el conocimiento es propio de la persona. ¿Cómo es el puntaje? Si están en la categoría A, o sea, se fueron en un sitio más alejado de frontera, le dan 15 puntos al currículo vitae. Si van categoría B, zona menos alejado, le dan 10 puntos. Categoría C, menos alejado, 5 puntos. Y si han estado en la capital de Chiclayo, ¿no? en una posta de Chiclayo, ahí le dan 0 puntos. Entonces, mientras más lejos se vayan de las capitales de las regiones, más puntaje. ¿Hasta cuánto puntaje dan? Lo máximo es 15 puntos. Miren, 15 puntos al currículo vitae sobre otro que han hecho un SERUM más cercano que es 5 puntos, ya le están dando ventaja a los que se han ido más lejos para ingresar a la residencia. Se otorgará entonces una bonificación equivalente a la categoría a lo que están en la zona rural, ¿no es cierto? Igual sucede lo que han hecho su SERUM en las Fuerzas Armadas, ¿no? Le dan una bonificación, ¿no? De 15% para laborar. Entonces, el puntaje le sirve para entrar a trabajar también. Mientras cuando quieran en trabajar, al currículo le damos más puntaje cuando su SERUM ha estado en un sitio más lejano. El puntaje va no al conocimiento ni a la entrevista, sino al currículo vitae. ¿Cuándo son omisos al SERUM? Si han obtenido una plaza vacante y no van a recoger su constancia dentro de los 10 días, están omisos al SERUM. No recogieron su constancia dentro de los 10 días que salieron sorteados. ¿Qué más? Una vez que, digamos, ya han salido sorteados, ¿no? Y recogen su constancia dentro de los 10 días, no se presentan a un distrito de Chiclayo, del Cusco, de la Selva, de la Sierra. No se presenta dentro de la semana que recogieron su cuota, si no han llegado, se declaran omisos a SERUM, salvo que haya una justificación, ¿no? Aquellos profesionales que de manera injustificada frecuentemente se vayan ausentando, o sea, a veces van, a veces no van, regresan a Lima, no regresan a hacer su SERUM, entonces si hago una supervisión, a uno se dan cuenta que no están yendo, también son omisos al SERUM. No basta con ir al SERUM, es como que en Lima no estén yendo a trabajar, ¿no? Los omisos pueden recuperar a realizar su SERUM en caso que hayan tenido una justificación, muerte de un ser querido, una enfermedad, bueno, lo van a tener que demostrar. Las permutas se pueden realizar dentro de las 48 horas. Uno le tocó en Arequipa y uno le tocó en Ica, pero el que le tocó en Arequipa justo quisiera ir a Ica y el que le tocó
Ahí que quisiera ir a Arequipa, bueno, pues hacen una permuta, se permite, pero dentro de los 48 horas post sorteo, nada más, pasan los 48 horas cuando quieran y es tarde. Quienes acrediten plenamente causa justificada no continuar el serum por algún motivo justificado, ¿no? Porque estaban contratados por un año, podrán culminar su serum a honoren en fecha posterior, o sea, pueden terminar su serum posteriormente, después pueden reiniciar, ¿no? Pero ya de manera honoren. Los profesionales que no tuvieron una plaza rentada, o sea, no tenían ya sueldo, entonces entran al serum equivalente. Si en el sorteo no han tenido plaza remunerada, entran al serum equivalente por un año, pero 18 horas a la semana, 3 veces a la semana durante un año. El serum equivalente se podrá realizar en cualquier establecimiento de salud del sector, ¿no? Y muchas veces lo hacen en las capitales de las regiones, de Lima metropolitana, ¿no? En los centros y puestos de salud ubicados en zonas de frontera, de muy difícil acceso, donde no exista plaza remunerada del serum, se puede realizar este servicio en la plaza de programa de salud básica para todos, por si acaso también vale, ¿no? Bajo la modalidad de serum equivalente, pero ahí remunerado 3 veces a la semana, remunerado en sitio muy alejado ya, ¿no? Bien, eso es, quería hablarle lo del serum. ¿Alguna pregunta? Entonces, esto está fácil. No entra la ley del médico, ¿eh? No entra ni al examen, ni está tampoco en el sílabo, ¿ya? No, solamente hasta acá terminamos la clase de normatividad de esta semana, pero la ley del trabajo médico y su reglamento, no entra al examen, no está en el sílabo, pero yo quería rápido nomás, en 10 minutos, demostrarles, ¿no? Para que lo conozcan los que no lo conocen la ley, ¿no es cierto? La ley del trabajo médico dice que el acto médico se rige por el código de ética del colegio médico, ¿no es cierto? Y dice que el médico cirujano no puede ser privado de su libertad por el ejercicio del acto médico. Es decir, no me pueden privar de libertad porque yo estaba operando, yo estaba curando a una persona que puede ser un delincuente, pero es mi acto médico, salvo que lo ordene el juez, ¿no? Ahí es diferente, es vinculante. El trabajo médico no solamente es lo que ustedes hacen, lo que hacemos nosotros de la manera asistencial, pasando visita, en hospitalización, en consultorio. Es trabajo médico también cuando uno está realizando la docencia universitaria, ¿no es cierto?, como médico. O cuando yo soy un director regional de salud, un director de un hospital, también forma parte del trabajo médico administrativo. O si me dejo la investigación a ver si hay pruebas rápidas o pruebas moleculares rápidas, ¿no?, o de producción o relacionado con el acto médico. Todo es modalidad del trabajo médico. Entonces, miran ustedes ahí, el trabajo médico, ¿cuánto tiempo es? 6 horas diarias. O si ustedes quieren 36 horas a la semana, o 6 horas de lunes a viernes, 36 horas, 6 horas diarias, o 150 horas al mes. Son equivalentes. Y ahí está la guardia, está dentro de las 150 horas al mes. El trabajo de consulta ambulatoria no pasa de 4 horas, 6 horas diarias, de las cuales 4 horas es consulta. Las otras 2 horas es capacitación, reuniones, forma integrante del comité de calidad, integrante de infecciones intrahospitalarias, de auditoría. La cosa es que consulta solamente son 4 horas de las 6 horas diarias que trabajo. 4 horas de consulta. La carrera médico son 5 niveles, ¿no? 5 niveles. Nivel 1, que es el que recién empieza, y el que ya tiene 50, 60 años, ya más de 20 años trabajando, ya está en el nivel 5. La jefatura y direcciones se cubren por concurso. Y el reglamento del trabajo médico, nuevamente el reglamento se aprueba por decreto supremo, ¿cierto? El reglamento del trabajo médico, fíjense ustedes ya, ese reglamento del trabajo médico a nivel nacional, ¿no? Y el trabajo médico, ya hemos dicho, ¿no?, es para conservar la vida humana, promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, todo eso forma parte del trabajo médico. Ser un asesor o peritaje, desarrollar una investigación forma parte del trabajo médico, la docencia en el campo de la salud, trabajar en la administración en salud, producción de materiales, libros, todo eso son modalidades del trabajo médico que me dice la ley, su reglamento. El acto médico es todo aquel que realiza el médico en el ejercicio de su profesión médica. Entonces, miren la atención integral de la persona, ¿no es cierto? El trabajo médico es realizado
realizado también a través de un peritaje, las autopsias, también es el trabajo administrativo, cuando yo trabajando en un establecimiento y soy el jefe, ese también es una modalidad del trabajo médico, no solamente lo asistencial, o también superviso actividades de educación y capacitación en salud, ¿no? Muchos trabajan en capacitación, muchos médicos, o se dedican a la investigación, a la tecnología, eso también forma parte del trabajo médico. O también me dedico a hacer publicaciones, proyectos, diseño de tecnología, forma parte del trabajo médico. Pero este trabajo es, digamos, no es incompatible. Yo puedo ser director regional de salud, de repente puedo apoyar en la consulta externa y puedo ser profesor de la Ricardo Palma. Todos son modalidades del trabajo médico y, digamos, no es incompatible estar realizando uno o lo otro de manera paralela, ¿no? Entonces nosotros trabajamos 6 horas diarias, 36 horas a la semana o 150 horas al mes. La guardia solamente son 12 horas diarias, ¿no es cierto? 12 horas diarias, sea en cuidados intensivos, en emergencia o en hospitalización, 12 horas diarias. Entonces no debe ser de 12 horas, salvo en el servicio, en algunos sitios más lejanos, pudieran hacer guardia de 24 horas, ¿no? Pero pues, es muy cansado. Mejor se recomiendan 12 horas, ¿no? Y luego uno tiene descanso de guardia, sobre todo la guardia nocturna. La guardia de 8 de la mañana a 8 de la noche, o de 8 de la noche a 8 de la mañana del día siguiente. Los profesionales mayores de 50 años o los que sufren de alguna enfermedad no están obligados a hacer guardia. Si Elisa tiene 56 años y dice que no quiere hacer guardia en el Hospital María Auxiliadora, en realidad cuando tiene más de 50 años no lo pueden obligar a hacer guardia, ¿ya? Lo dice la ley del trabajo médico. Cuando se requiera la presencia física del médico en retén, 100% le pagan. Y si es que no va en el retén, 25%. Vamos, por Navidad no hay COVID. Y como puede haber a veces accidentes de tránsito, la gente toma, Norla está programada de retén en el Hospital Carrión. Norla está de retén para el 25 de diciembre o el 24 de diciembre, el 31 de diciembre. Si Norla está como retén, está llamado, si Norla la llaman, porque está atenta, le van a pagar el 100% de lo que le pagan una guardia, ¿no? 150 soles, 130 soles actualmente. Si Norla no la llaman, no es su culpa, no se le requirió, pero como a todo retén, de todas maneras le pagan, pero le pagan la cuarta parte, ¿no? 100 y 25%. Entonces uno ingresa, ¿no?, de manera permanente y nombrado, ¿no es cierto?, a través de concursos. Los postulantes que aprueban el concurso y no alcancen vacantes, integran una lista de elegibles, ¿no? O sea, si había 6 vacantes, postularon 8, ingresaron 6, los otros 2, el puesto 7 y 8, entran en elegible. Quiere decir que cuando hay otro concurso, al puesto 7 y 8 elegibles, se le va a preferir para que no entren a un nuevo concurso, sino entren de frente. Pero es elegible, solamente dura 6 meses el ser elegible, ¿no? 6 meses, pasa los 6 meses, no había otro concurso, tienen que volver a postular. Niveles y ascenso, ¿no es cierto? Si un hospital, una institución se desactiva, no es que el personal cese, ellos tienen que ser transferidos a otras instituciones, no se quedan sin su trabajo, ¿ya? Se respeta su carrera médica. La carrera médica, ¿cuántos niveles hay? 5 niveles, depende del tiempo de servicio, depende de su currículo y de la evaluación, para ir ascendiendo nivel 1, 2, 3, 4 hasta nivel 5. El tiempo de servicio es el número de años en el sector público, ¿no es cierto? Cuando ustedes hagan su serum, el serum o el residentado forma parte de su tiempo de servicio. Si ustedes están 4 años trabajando en el Hospital Loaiza, 4 años, pero 1 año de serum serían 5 años y 3 años de residencia serían 8 años de servicio. Entonces el tiempo de servicio se contabiliza a partir del serum y si ha hecho residencia, 3 años residencia o 4 años, forma parte de su tiempo de servicio. Ojo, Capacidad, licencia, capacitación. Los empleadores deben promover la capacitación del personal médico. Entonces, ¿qué dice? Cada 7 años de labor consecutiva, digamos, hay el año sabático, ¿no es cierto? Y tienen derecho a 1 año para hacer investigación y pagado. A ver, año sabático. Resulta que Freddy está trabajando, ya trabajó 7 años consecutivas en determinado establecimiento de salud, 7 años, y quiere hacer un trabajo de investigación. Entonces, su año sabático sería que el año número 8
ese año le pueden pagar todo el año sin trabajar en ese establecimiento, pero se tiene que presentar un trabajo de investigación. Si no, va a tener que devolver la plata. Ese se llama año sabático, pero tiene que tener 7 años consecutivos, ¿ya? De trabajo continuado para pedir su año sabático. Un año de recibir su sueldo, presenta un trabajo de investigación. Los que están trabajando en la posta, centro de salud, cada año tienen derecho a un mes ir a entrenarse en un hospital. Entonces, si Herbe tiene un año en la posta de coma, después de un año tiene derecho a que en 30 días irse a Coyique, por ejemplo, al hospital para reentrenarse. Casi nadie lo hace porque no sabe ese reglamento de la ley del trabajo. Los médicos que están laborando a radiaciones, los de rayos X, tienen derecho a gozar de un descanso de 10 días cada 6 meses, cada semestre. Si no es radióloga del Hospital María Auxiliadora, tiene sus vacaciones un mes al año, pero cada 6 meses tiene descanso de 10 días pagados. Como son 10 días por semestre, 2 semestres que tiene el año, 20 días le voy a pagar a Norland sin trabajar, pero está sometido a radiaciones. Esos son para los médicos radiólogos, ¿no? Remuneraciones, entonces, ninguna autoridad puede, digamos, puede limitar su remuneración. El médico no puede descontarle salvo por orden del juez, pues, ¿no? Trabajo del médico en el sector privado. En el sector privado, pues es diferente lo que contemple nomás en este decreto supremo que reglamente el trabajo del médico, ¿no? Pero ya es un poco diferente cuando uno trabaja en la parte privada. Disposiciones complementarias, entonces, le dije cuántos niveles hay, 5 niveles. Más o menos cada 5 años es un nivel. Yo le dije que de primero al segundo nivel, 5 por 5, después de 25 años de servicio, uno ya está en el cuarto o en el quinto nivel. A veces pasa 5 o 6 años y no es automático, ¿eh? Tiene que ver evaluación, currículo, ¿no? Para subir, ¿no? Listo. Bien, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? Ya saben ustedes la ley de intervención, ¿no? Ya hemos conversado la ley de intervención. ¿Alguna pregunta? Ya hemos conversado el SERUM. No se olviden la modalidad equivalente es cuando no sale sorteado. Y si no uno quiere salir sorteado, y a mí me conviene salir sorteado en el sitio más lejos del Perú para tener 15 puntos, 10 o 5 puntos, depende de la lejanía de la capital. Me conviene salir sorteado para tener buen puntaje. Pero si no salí sorteado, porque ya no hubo plata presupuestada, automáticamente entro al SERUM equivalente. Eso significa que voy a trabajar, pero gratis, mejor decir ad-do, sin remuneración, pero no trabajo 36 horas a la semana, sino 3 veces a la semana, 18 horas. Pero si yo hago mi SERUM equivalente y salí en un sitio alejado de la capital, igualito, estaré trabajando a 2 o 3 veces a la semana, pero por estar trabajando lejos, me dan también el puntaje, si acaso. No se olviden que la plaza remunerada tiene preferencia las mujeres que están embarazadas, ojo, son personas que son médicos pero se han embarazado, pues se han casado, ¿no? O las que tienen ya un hijo y tienen menos de un año, tienen también preferencia para el SERUM remunerado, plaza remunerada, ¿ya? Y no se olviden que la ley de la intervención sanitaria, recuerden que es una ley, y esa ley 3423, digamos, establece que a pesar que se ha descentralizado la salud, el MISA puede intervenir en una región X cuando hay un peligro de salud pública, se puede complicar, se pueden morir, y primero tiene la Constitución protegida. Pero primero no interviene, primero le va a decir al gobernador, al director regional, oiga, señores, tienen que tomar esta medida correctiva por ahí tal peligro. Si ven, pasan las semanas y no corrigen y siguen los problemas, ya directamente intervienen, ¿eh? Enviarán de Lima Metropolitana a personas para tomar las acciones correctivas, pero no porque Lima interviene, se cruza de brazos el gobernador y el director regional, ellos acompañan a la intervención de todas maneras, pero después van a ser informados de su negligencia en sus funciones, ¿no es cierto? Es la ley de intervención, ¿no? ¿Cuánto dura la intervención? 90 días. Puede prorrogarse, si los problemas continúan, pueden prorrogarse por 1 mes, 2 meses o 3 meses. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Está claro, no? ¿Sí, Melissa?
Melissa, hola. Sí, doctor. Yo tenía una pregunta con respecto a lo que usted mencionó del artículo 48. Dijo de que en la categoría A iba a haber 15 puntos. Entonces, ¿quiere decir que al residentado, aparte de los 10 puntos que se da, se le adiciona otros 15 puntos más? ¿O 15 puntos es el máximo que te dan? No, 15 puntos es sobre el puntaje pues, del residentado, pero en el currículo vitae. Multiplícalo y maneja 100 puntos. Pongamos que del 100 puntos tengas un ejemplo, 40 puntos valga el conocimiento, currículo vital valga 30 y son 70 y 30 puntos valga la entrevista, entonces se supone que esos 15 puntos proporcionalmente del 100% va para el currículo vitae, ¿no? O sea, quiere decir, en otras palabras, ya de acuerdo al reglamento también, ¿no? De cada residentado, quiere decir entonces que mientras tú estés más alejado, te van a dar más puntaje de tu compañero que está haciendo su serum en un sitio menos alejado. Más alejado, más por la frontera, por el BRAE, más puntaje vas a tener. A eso se refiere. Helen. No, doctor, disculpe, yo tenía la duda de que en el... ¿Cuál era tu duda? Tú te postulas a... O sea, mi duda era en respecto al sorteo. Tú te postulas a un departamento y te sortean los distritos y, o sea, te puede tocar cualquier... Está mal tu audio, no se escucha. Bien. No se ha escuchado. Víctor, ¿sí? ¿Preguntas? Sí, doctor. Quería hacer una consulta. Para el sorteo, para elegir la plaza, ¿solamente se incluye a todo médico nacional o también se incluye a médicos extranjeros? Pero recuerda que el médico extranjero tiene que revalidar su título. Tú tienes que ser médico titulado, y supongamos que eres titulado, pero en Estados Unidos, o porque hiciste ahí tu carrera, o estuviste en Colombia, eres titulado en esos países. Tú puedes tener tu serum, porque quieres ya trabajar en Lima y necesitas tu serum para un residentado, para un trabajo, te piden el serum. Entonces necesitas tu serum, pero como eres titulado en otro país, tiene que ser revalidado, hacer trámite de revalidación, de ver si esos puntos son compatibles. Y eso tiene que hacer, antes se llamaba Asamblea Nacional de Rectores, ahora se llama SUNEDU, ¿no? O sea, sí puede, pero tiene que revalidar previamente tu título. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Marilyn. Doctor, disculpe, usted habló para el ascenso de primera categoría, cuarta categoría.